Bienvenidos al podcast Doctor Cáceres, donde trataremos cosas súper interesantes para usted, súper interesantes para el Perú, súper interesantes para la ciudadanía, para la democracia. Conoceremos de qué pasa en nuestro país, de qué pasó en nuestro país, de qué podrá pasar en nuestro país y en el contexto mundial en donde nos desenvolvemos. Creo que será un podcast que le va a interesar a usted, pase la voz, porque podremos conversar de muchas cosas que a usted le interesan. Ahí estaremos siempre en contacto. Mi querido Sergio, aquí estamos. Hola Augusto, felicitaciones por este programa, por este podcast que sale al aire, y lo más importante es que todos podremos comprendernos, dar nuestra opinión y principalmente conocer más del país, de su realidad y de su historia. Tú ya nos tienes acostumbrado desde hace mucho tiempo a brindarnos cátedra de lo que pasó en el Perú, y así que súper atentos a este nuevo proyecto y que va a ser un éxito. Gracias Sergio. Yo creo que con tu ayuda lo haremos muy bien, porque tenemos que hablar de las cosas que son importantes para la patria, ¿no? George de Santolaya decía que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir siempre los mismos errores. Y esas cosas son importantes para que podamos nosotros reflexionar sobre nuestro país, pero también sobre cómo lo encaminamos. Y eso creo que, como a mí siempre me ha tocado profundamente en el fondo de mi espíritu y mi corazón, quiero compartirlo con todos, contigo, e ir avanzando en este esfuerzo que hacemos todos los peruanos en construir un mejor país, un mejor Perú para todos. No lo has dicho mejor, creo que estamos aquí por nuestro país, somos peruanos, nos sentimos peruanos, y este desafío de poder estar en las redes sociales creo que nos alienta a poder aglutinar. Hacer democracia es esto, es brindar opiniones, escuchar opiniones, pero también conocer nuestro país, conocer nuestra historia para poder entenderla y proyectarla hacia algo mejor. Sí, y vamos a ser muy críticos, Sergio, muy críticos con las cosas que han pasado, muy críticos con las cosas que pasan y muy críticos para que podamos resolver nuestros problemas que venimos arrastrando desde atrás, y eso nos ayude a que no cometamos ni metamos la pata. Y por eso es que no hay intocables en este podcast, ni nosotros mismos somos intocables. Ustedes nos pueden decir lo que quieran, nosotros acá siempre con cariño, siempre con respeto, pero tendremos la oportunidad de que incluso nos puedan visitar para que nos comenten cómo es que ustedes ven lo que les interesa para el país. Así que queremos que sea muy interactivo, muy estrecho en relación con todos los vecinos del Perú. Así es. Augusto, yo quiero el día de hoy llevarte por un lugar que se remonta al inicio de nuestra democracia, de nuestra parte republicana. Y es que estamos transitando los primeros días de febrero y hay históricamente varias cosas interesantes que hay que recordar para poder proyectar justamente. Entonces, la primera es, y tenemos en imágenes ya, a uno de los grandes gestores de la patria, personaje muy controvertido. En mi particular forma de ver, no me gustó su actuación, pero es parte de nuestra historia y hay que evaluarla y saberla valorar. Y es don Simón Bolívar. Así es, don Simón Bolívar, él tiene una historia muy importante en lo que es la independencia de Sudamérica, la independencia del Perú, la consolidación de la independencia del Perú, pero también tiene una actuación que es gravitante en lo que en algún momento estuvimos conversando hace un rato, en lo que esta instauración de la República Monárquica, en la cual todavía creen muchos que transitamos en el Perú. Y es que la actuación de Bolívar cuando llegó al Perú en el año 1823, o sea, un poquito más, hace un poco más de 200 años, 202 años, llegó al Perú en un momento álgido, mi querido Sergio. Llegó al Perú en un momento en el cual no se había consolidado aún la independencia, los ejércitos realistas estaban en la sierra y en el sur del Perú, y en realidad el gobierno del Perú estaba básicamente en Lima y un poco el norte. Y cuando él llega, incluso
estaba dividido porque Torre Tagle, el que ahora tiene el famoso, donde gobierna el canciller, la cancillería, el Torre Tagle era el palacio de Torre Tagle era el presidente, pero Ribagüero gobernaba en el norte. Entonces, había un caos interno y había un caos porque las fuerzas realistas estaban avanzando para retomar Lima. Entonces, llega Bolívar en 1823 y lo primero que hace Bolívar es hay que terminar con Ribagüero. Entonces se embarca en una campaña contra Ribagüero, va al norte hacia Trujillo, lo vence a Ribagüero y ya se consolida como, bueno, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Así lo nombran de las fuerzas del Perú, así lo nombra el Congreso. Eso fue en 1824. Un 5 de febrero de 1824 lo nombran dictador, el primer dictador del Perú. Después esto se consolida un año después, en 1825, el 10 de febrero, el Congreso lo vuelve a nombrar dictador, porque ya una vez consolidada la independencia, es decir, una vez que gana la batalla de Junín, una vez que gana la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, él va y se le entrega el poder al Congreso y el Congreso le dice, no, quédate por favor, Simón sigue siendo dictador. Eso ya estaba orquestado. Él había decidido que se quería quedar acá en el Perú porque tenía un proyecto, que después lo vamos a ir conversando, pero era un proyecto que no tenía que ver ni con la democracia, ojo, ni como el Perú como república. Porque después, en 1826, cuando se trata de hacer el Congreso de Panamá, donde Bolívar quería hablar de las Naciones Unidas de Sudamérica, la idea de Bolívar era desmembrar el Perú. Era convertirlo en dos y parte de una federación peruano-boliviana, que eso ya era su idea, y que después lo retomó Santa Cruz. Santa Cruz, el general Santa Cruz, precisamente fue uno de sus seconds, que después se quedó y después intentó más adelante, unos 10 o 15 años más adelante, formar la Confederación Peruano-Boliviana. Pero regresemos a Bolívar, ¿no? Entonces Bolívar se queda nombrado dictador el 10 de febrero de 1825, hace exactamente 200 años, por estas fechas, y de ahí él intenta que se le elija presidente vitalicio. Para eso intenta manipular al Congreso, porque el Congreso se había autodisuelto en 1824, pero no lo consigue. Entonces agarra las juntas electorales y las juntas electorales en el siguiente año lo nombran presidente vitalicio y ya te digo, Sergio, de que la animaversión contra Bolívar comenzó a instaurarse no mucho después que él se nombra dictador en 1825, porque ya los peruanos decían, ya en realidad se consolidó la independencia, solamente queda el Castillo Real Felipe, que está en el Callao, ahí estaba Rodil. Con huestes españolas, duró varios años, ¿no? Sí, claro, estuvo hasta el 1826. Correcto. Entonces, y después de eso, le decían, ya se debería de ir Bolívar, ¿por qué se tiene que quedar? Pero Bolívar tenía su propia agenda. Su propio plan. Así es, su propio plan, en donde él era el centro, ¿no? O sea, es decir, el Perú no le interesaba mucho como nación y lo demostró después porque cuando ya se fue, él se va en 1826, cuando se viaja porque comenzaron a haber ya movimientos en Venezuela y en Colombia que lo querían desplazar, entonces él no quería perder la hegemonía, viaja y se va y deja aquí a Santa Cruz precisamente, y que era una junta de gobierno. Entonces, esa junta de gobierno es la que impone la constitución vitalicia y el pueblo peruano la rechaza y después en 1827, un año después, esa constitución vitalicia es derogada y Bolívar ante eso después nos hace la guerra. Correcto. La guerra de la Confederación, la Gran Colombia, que era en eso Venezuela y Colombia, contra el Perú. Y entonces
el sentimiento anti Bolívar se hace más intenso aún, porque ahí él en ese momento muestra toda en la guerra contra el Perú, todo su antiperuanismo, todo lo que él era en contra del Perú, y por eso es que su figura, como tú dices, es controvertida, pero crea también un nefasto militarismo. Todos los generales que estuvieron después de él o con él, Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz, se tiñen en los años que después él se va en una guerra fratricida que dura casi hasta la llegada de Ramón Castilla 30 años después. Y se le considera esa época el primer militarismo, que es absolutamente nefasto para la construcción del Perú. O sea, por eso que es importante recordarlo. Porque además esta etapa que empieza con Bolívar, y tú muy bien lo has retratado, justo fueron en realidad luchas de poder internas sin ninguna consecuencia, sin ningún objetivo más que obtener el poder y supuestamente sacar al Perú adelante, pero era un Perú que no estaba construido, que no tenía, que había dejado de lado la idea de San Martín, que era una idea totalmente distinta a la de Bolívar, y era simplemente una lucha de poder por obtener el poder. Pero claro, es que seguían la línea de Bolívar, no seguían la línea de San Martín, la renuncia, el pensar en el desarrollo de la nación que acababa de liberar, sino el personalismo. Bolívar era un hombre absolutamente personalista, y todos estos generales que estuvieron a su alrededor fueron pinta y parada, calco de Simón Bolívar, y por eso es que se instala una guerras civiles, guerras civiles internas, absolutamente personalistas. Orbegoso, Gamarra, Santa Cruz, el mismo Felipe Santiago Salaverry y muchos más que creían que el Perú era su chacra. Y ese concepto perdura hasta nuestros días. Nos ha llegado hasta el día de hoy. Mira cómo estamos, mira cómo nos encontramos ahora. Y este es fruto de esa época que no hemos sabido leerla adecuadamente. Bolívar fue nefasto para la construcción de la República Peruana y la democracia en la República Peruana, porque él en 3 años, porque estuvo acá 3 años y su influencia duró un año más, entre 3 y 4 años, creó todo un sistema perverso de lucha por el poder solamente para tomar el poder y usufructuarlo de manera personal, para ellos, para su beneficio. Y por eso es que tocamos este tema, porque eso venimos arrastrando hasta ahora. No ha cambiado nada el Perú entonces, han pasado más de 200 años y seguimos en los mismos errores. Personas que quieren llegar al poder para ostentarlo, sin ningún plan, sin ningún beneficio para el Perú, y lo más probable es con un plan que no es público, que tiene que ver con beneficios personales o familiares, o de grupos de poder muy pequeños. Así es, mira, y solo para terminar con Bolívar, Bolívar muere fuera de Venezuela, no lo aceptan en Venezuela, ¿no? Muere en Santa Marta, en Colombia, ¿no? Enfermo. Que no es la Santa Marta que hoy día todos visitamos, era una isla casi desierta, olvidada, fuera de América. O sea, su proyecto americanista, porque él habla del americanismo, etcétera, etcétera, de consolidar un continente fuerte, termina por las patas de los caballos con su propia gente, por luchas iniciadas por su propia gente, y él olvidado prácticamente en el destierro total. Y absoluto. Y soledad absoluta. Así es. Por eso es que es gracioso, entre comillas, hablar, como dicen los venezolanos que han hecho su nueva república bolivariana de Venezuela, a pinta y parada de Chávez y a semejanza de Bolívar. Y Bolívar es una persona que no creía en la democracia, jamás creyó en la democracia. Él era un autócrata. La misma constitución vitalicia aquí lo demuestra. Él pensaba quedarse presidente del Perú hasta el día que se muera o hasta el día que destruya al Perú, que su idea era federalizarlo. Entonces, por eso es que tenemos que verlo de manera crítica. No vamos a hacer más allá del personaje, pero hay que decir lo que pasó y lo que nos ha dejado. Él nos ha dejado un legado que
nos permite saber en dónde están nuestras fallas. Porque no es que Bolívar solo era el que creó todo lo malo en el Perú. No, 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 no. Había muchos otros peruanos que también, como los que lo rodeaban, que también eran igual o peor de repente. Ojo, ¿no? Pero no permitieron que personas que sí creían en la democracia o creían en un gobierno bueno para el Perú y se quedaran en el Perú. Por ejemplo, Monteagudo, que estuvo con San Martín, Bernardo Monteagudo, que estuvo con San Martín, regresó de su exilio para apoyar a la construcción del Perú con Bolívar y murió misteriosamente de una enfermedad al poco tiempo. Y hablamos misteriosamente porque así lo mencionan las crónicas históricas. Entonces, no se permitió que ninguna persona que tuviera una actitud de crear consensos, de buscar el diálogo, de evitar las guerras, tuviera asidero o integrara esa construcción del Perú entre 1823 y 1850, más o menos, que llega en 1845 Ramón Castilla, es decir, muchísimos años después. Y ese de ahí es uno de lo que vemos ahora. Vivimos confrontados unos a otros. Vamos al Congreso y lo único que hay en nuestro Congreso es enfrentamientos y también búsqueda también de sus intereses particulares y personales, más allá de los intereses que son del Perú. Nos vamos al Ejecutivo y es igual, nos vamos al Poder Judicial y es igual, nos vamos a la Fiscalía y es igual. ¿Por qué? Porque está integrado por personas que vienen con ese ADN que nos ha legado estas personas. Es el momento de hacer un gran cambio, es el momento de reconocer nuestras fallas y en base a ello dejar de lado a la confrontación y buscar cómo podamos concertar. Hubo acá un famoso periodista deportivo que después fue ministro en los años 80, Grados Bertorini, que era el ministro, él hablaba así de la concertación. Pero más allá de una palabra, la concertación significa un ánimo, una voluntad de concordar con los demás para encontrar vías de solución a los grandes problemas que tiene nuestra patria. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podemos concordar los limeños hoy en día para tener un mejor tránsito? ¿De qué manera podemos tener un tráfico adecuado? ¿Cómo podemos tener un sistema adecuado de transporte? No podemos concordar porque no hay forma. Tenemos un metro que se está demorando 20 años en construirse y no hay forma de que podamos seguir integrando Lima. Y esto sucede en Lima y en todas partes y en todas las regiones del Perú. Y por eso que es preocupante. Y por eso es que en este podcast queremos abordar cómo podemos no solamente verlo, sino cómo podemos solucionarlo, mi querido Sergio. Y entonces, por eso es que la historia nos enseña mucho de esas cosas y cómo podemos caminar a solucionarlo. Por supuesto que sí. Y otra gran lección histórica la tenemos también por estas fechas en febrero, con un personaje, y vamos a viajar un poco en el tiempo y nos vamos a adelantar ya a una época más cercana a la que vivimos ahora, el siglo pasado, 1900. Y hubo un personaje que quiero traer poco conocido, aunque en la boca de muchos, porque ¿quién no ha tenido un familiar o quién no ha tenido una urgencia y se ha dirigido al Hospital Guillermo Almenara? Se los presento. Ahí está. Esa es la foto de uno de los médicos más importantes del siglo pasado en nuestra patria. La otra cara de la medalla, podemos decir, por eso, contrastes porque él construyó toda una carrera en que creo que tú lo tienes más claro todavía de su biografía, construyó una carrera en la cual el servicio a los demás, el servicio, la atención, el cuidado de la salud era fundamental. Y por eso es que en el momento que se decidió cambiar de nombre al hospital, que antiguamente se llamaba el Hospital Obrero, que era el primer hospital de seguridad social, se nombró se le puso el nombre de Guillermo Almenara. Correcto. Uno de los grandes aportes de Guillermo Almenara, no solo de él, sino de algunos otros médicos, Rebagliati también, claro, conformaron una comisión encargada en ese momento por el gobierno de Benavides para poder hacer que no existía la seguridad social en el Perú. Entonces ellos diseñaron,
con muy buen criterio lo que hoy día es la seguridad social. Es decir, vivimos un poco el fruto de lo que ellos pensaron en su momento. Y se dieron cuenta que ya había en algunos países este tema de la seguridad social, pero fueron uno de los primeros en Sudamérica en proponerla y en ejecutarla. Por eso los dos grandes hospitales que se construyeron a raíz de lo que ellos mismos planearon llevan sus nombres. Almenara y el Hospital Rebagliati, que es el famoso hospital del empleado. Uno era el hospital del obrero y otro era del empleado, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y son dos médicos que trajeron esta novedad, que construyeron en el tiempo y después ha sido reconocido obviamente su labor con los nombres que llevan ambos hospitales. ¿Por qué los traemos a colación? Porque un 10 de febrero fue inaugurado, mejor dicho, fue inaugurado en diciembre, pero un 10 de febrero fue la primera vez que abrió sus puertas un hospital en el nuevo concepto de la seguridad social en el Perú. Y yo creo que eso marca un hito. Además, tú como médico nos puedes relatar un poco lo que significa la importancia de la seguridad social. Sí, mira, yo tengo un recuerdo muy importante, no lo llegaba a conocer a ninguno de los dos, lógicamente, porque la construcción de la seguridad social en el Perú fue incluso con oposición de los médicos del tiempo. Interesante. Aquí tenemos que decir las cosas que son, las cosas reales, ¿no? Es decir, en ese tiempo se veía que la seguridad social le iba a quitar a los médicos de ese tiempo, pues la actividad privada que ellos tenían. ¿Por qué? Porque era absolutamente no gratuita, sino era un costo social que asumía en ese tiempo el propio empleado u obrero, dando una parte de su sueldo y otra parte también lo ponía el Estado. Es decir, hubo este acuerdo de la nación para que la sociedad pueda tener una curación, una convención con respecto a su salud para que se pueda atender sin que se quede en la indigencia, así que no pueda quedarse sin atención. Entonces, eso generó cierta malestar y muchos rechazaron ir a los hospitales. Hubo que hacer un convencimiento a los médicos hasta que los médicos entendieron de que para todos brilla el sol y que en todas partes llueve, en otras partes no, pero al final de cuentas lo que importa es la salud humana. Entonces, los hospitales, tanto el del empleado, como primero fue el del obrero, porque el primero fue el hospital que hoy día es el Almenara, si no recuerdo fue en el año 48, y después en los 50 fue el hospital Rebagliati. Entonces, el hospital obrero, que hoy en día todavía se usa como está, se ha agrandado, pero era un hospital para la época enorme, con salas. Ahí está la fotografía, cómo estaba construido, porque esa es una fotografía de la época, ¿no, Sergio? Sí, correcto. Entonces ahí están el ala principal, o sea, el frontis, y están varias salas de hospitalizaciones para cirugías. Era un hospital construido con las técnicas más modernas de ese tiempo. Correcto, se trajeron equipos de Estados Unidos, es decir, fue una revolución en el campo de la medicina y además tenía la particularidad de ser muy extenso, muy grande. El día de hoy ya no se hacen, digamos, grupos hospitaleros tan grandes porque la logística es muy importante. Imagínense darle de comer a esa cantidad de gente, unas cocinas gigantes. Entonces, el tema logístico ha acotado un poco el tamaño, pero han quedado hasta el día de hoy como los grandes emblemas de la salud. Yo solamente recuerdo desde muy chico a mi familia siempre hablar de la muy buena atención en ambos hospitales, en el hospital obrero y en el hospital empleado. Sí, hoy en día podemos decir que parte de los mejores médicos del Perú trabajan en lo que hoy se llama y se denomina salud, y que dan una atención lo mejor que pueden. Lo que pasa es que también se ha ido pervirtiendo el concepto, se ha ido manejando inadecuadamente lo que es el proceso de crecimiento de este tipo de salud que se le da a los trabajadores, y los hospitales han ido quedando escasos
y la atención se ha complicado. Es decir, una persona a veces tiene que tener meses previos antes de que sea atendida, y todo eso es por una mala gestión actual, porque no se ha generado el crecimiento que se preveyó en esa época. Esos hospitales eran la envidia de Latinoamérica. Estamos hablando de hospitales construidos en principios de los 40 hasta el 50, y el Perú en esa época, la población en Lima, no estoy hablando del Perú ni siquiera, la población de Lima no tenía nada que ver con la población que manejemos el día de hoy, y no se ha construido a lo largo de los años. No es la culpa de un presidente, es una sucesión de gobiernos que no se ha preocupado de la infraestructura. Y no solo de infraestructura, si ya vamos al tema de la gestión médica, como tú bien lo dices y la conoces, pues a las pruebas nos remitimos con lo que acabamos de pasar en la pandemia. Sufrimos años de desatención del tema médico en este país. No, sí, uno de los temas más olvidados de los gobernantes que hemos tenido a lo largo de los 200 años de la República, con sus escasas excepciones, por ejemplo, esa época en donde se vio a la seguridad social como un avance, ha sido el tema de salud, y en los últimos años, 25 por decirlo menos, totalmente abandonada. A pesar de que ha sido los años de mejor bonanza, pasamos a tener un gran presupuesto general de la República. En el año 2001, el presupuesto de la República era de 14.000 millones de soles. 14.000 millones de soles. Pasó al 2002 a 30.000 millones de soles, y hoy en día es de 250.000 millones de soles. Es decir, se tiene un gran presupuesto, pero a pesar de ello es insuficiente, no se ha ido a la par. La bonanza económica que ha habido en estos 25 años, a pesar de los malos gobiernos que hemos tenido, no ha ido a la par, precisamente por los malos gobiernos, en que se hagan cosas importantes, como por ejemplo en salud y en educación, que son fundamentales para que un Estado pueda seguir desarrollándose. Por supuesto que sí. Además, como te comentaba, el tema de la pandemia descubrió todas nuestras falencias, además de la mala gestión en su momento, pero descubrió todas nuestras falencias, que todas las veíamos, pero ya fueron públicas en televisión nacional diariamente a toda hora, ¿no? No, el tema de la pandemia desnudó lo que ya se sabía. Te comento que en el año 2019 se había hecho un informe del mismo Ministerio de Salud y de todo el sistema de salud, en donde se concluía que el 80% de la infraestructura y de la gestión de salud estaba en pésimo estado. Entonces, ya se sabía que había una precarísima infraestructura de salud, y justo el año después, o meses después, viene la pandemia y nos lo enrostra y nos lo agarra a cachetadas. Y encima, para mala suerte nosotros, tuvimos uno de los peores presidentes que hemos podido tener, que terminó destruyendo todo lo que se quería construir, y tuvimos más de 200.000 muertos. Fuimos el país con más muertos por millón de habitantes. Entonces fue terrible la actuación de Vizcarra, ¿no? Que después encima se vacunó a solas, o sea, total, o sea, un indigno representante, pero desnudó todo eso, ¿no? Este sujeto, apellidado Vizcarra, lo que dijo que iba a aumentar las unidades de cuidados intensivos, iba a comprar los famosos respiradores, y no hizo nada, ninguno, nada de lo que ofreció lo hizo. Fue un absoluto falso, o sea, terrible situación, que es indignante porque llevó a la muerte a más personas de las que debieron de morir. No es que la pandemia no debió, sí, era un tema de salud que no se podía controlar con facilidad, pero no se hizo lo que en otros países sí se hizo, y con efectividad. Y por eso es que nos desnudó de cuerpo entero, nos desvistió, nos enrostró la cara con muertes, lo mal que hemos hecho en salud. Nunca olvidaré, Augusto, el día que estuvimos en plena pandemia, tu alcalde, y yo siguiéndote, el día que fuimos a tocar la puerta del centro de salud de San Isidro y no había nadie. Es decir, la atención primaria fue totalmente dejada de lado cuando justamente era lo que necesitaba la población.
Mira, Fue terrible. eso fue absurdo, ¿no? Las epidemias suceden porque la atención primaria se deja de lado. Por eso suceden las epidemias, porque las epidemias normalmente se previenen y se contienen a partir de la atención primaria. Y lo que hizo el gobierno fue sacar a todos los médicos de la atención primaria, cerrar los centros de salud, no solamente en el distrito, sino en todo el A Perú, nivel nacional. cerrarlas, echarles candado y llevárselos a los hospitales. Y eso fue una locura. Eso es impresionante. Habrá que escribir un libro de lo que no se debió hacer y se hizo, ¿no? Todo lo que no debió hacerse y se hizo en mala gestión de salud, liderado por un sinvergüenza, ¿no? Porque esa es la palabra de ese sujeto. Así que, sí, por eso es que tenemos que recordar a las personas que hicieron bien, Guillermo Almenara y Ricardo Rebagliati. Si mal no recuerdo, Guillermo Almenara, su segundo apellido es Irigoyen y Rebagliati Martins, es Martins, su segundo apellido, son los pioneros de la seguridad social y son personas a las que tenemos que guardarles y hacerles un homenaje permanente por su acción. Por supuesto que sí. Bueno, volvemos a viajar en el tiempo, ¿no? Y nos acercamos a una época un poco convulsionada. Contrariamente al febrero que vivimos el día de hoy, pensando que ya es viernes y hay que irse a la playa y disfrutar del verano y el calor que está agobiante estos días, hay un febrerazo histórico en 1975 que no tiene nada que ver ni con playa ni con disfrute. Y fue una época además que yo creo que tú viviste fervorosamente. Yo todavía no había nacido, pero creo que marca un poco la historia de lo que nos está pasando el día de hoy también. El famoso febrerazo de 1975. Cuéntanos un poco. Así es, 50 años atrás. Yo todavía estaba en París. No, sí, yo era estudiante de medicina en esa época y en esa época estaba el gobierno militar, el gobierno de Velasco Alvarado, era la dictadura del gobierno militar, y la dictadura del gobierno militar estaba haciendo muy mala gestión económica. Es decir, ya habíamos pasado un tema, por ejemplo, el racionamiento que muchos de las personas de mi época lo pueden recordar. Nos daban un sticker para los carros particulares, unos podían circular martes y jueves y los otros eran miércoles y viernes, creo, una cosa así. No tenía nada que ver con la COP20 ni con el tema ecológico, era simplemente racionamiento de combustible. Así es, era racionamiento de combustible porque ya vi el tema de que ya no éramos unos grandes productores de petróleo cuando hacía poco que había expropiado la Brea y Pariñas, o sea, para que vean lo mal que manejó esta dictadura militar socialistona, ¿no? No socialistona, disculpa, socialista. Se instaló un gobierno socialista. A quien no lo quiera recordar, nos podemos sentar a conversar largamente de lo que fue el Plan Inca, de lo que fue el gobierno del Partido Comunista. El Partido Comunista y el Partido Socialista estuvieron en el gobierno, en puestos claves del gobierno, se expropiaron las haciendas azucareras y se mandaron. Qué bueno fuera que se expropiaran las haciendas azucareras y se le entregaran verdaderamente a sus trabajadores. No, hicieron unos comités en donde fueron los comités los que tomaron el poder y en las haciendas de la sierra se convirtieron en otros grupos que eran también socialistas, donde también habían gente que dirigía esas ex haciendas. Y eso de ahí, esa gente eran todas del Partido Comunista. Entonces, fue una dictadura socialista que, como yo siempre digo, el socialismo nunca construye nada, el comunismo nunca construye nada, solo destruye. Solo destruye. Solo destruye, o sea, es absolutamente destructivo. Pero bueno, entonces, ya había un descontento en la población y había un descontento también en la Policía Nacional. En ese tiempo no se llamaba Policía Nacional, se llamaba Guardia Civil, el cuerpo mayor. Había un absoluto descontento. Y era un descontento por haberes, o sea, no le estaban pagando, había un maltrato también. El ministro de Gobierno y Policía, que se llamaba en ese tiempo, creo que ya le habían cambiado a nombre el Interior,
era Pedro Richard Prada, un general del ejército que andaba con lentes oscuros a lo Pinochet, ¿no? Y era un fulano, pues, que no era muy querido, que lo acusaban de maltratador, ¿no? Entonces, hay una respuesta de un paro policial. O sea, por esas fechas se instala un paro policial, el primer paro policial del Perú, en donde la policía deja de salir y se acuartela principalmente en lo que se conocía en esa época como radiopatrulla, que queda en La Victoria, en la avenida 28 de Julio. Ahí está el cuartel de radiopatrulla, que era donde salían los patrulleros en esa época. Y ahí está, ese es el cuartel de radiopatrulla. Y bueno, también tenemos a la Coca-Cola, que siempre está presente, aunque no había Coca-Cola, el camión está vacío. Y tú ves ahí a los policías que están en la parte de arriba, ¿no? Sí. Están ahí, que se han acuartelado. O sea, lo que pasó fue que los policías se declararon en huelga y no salieron a la calle. Exacto, exacto. Y entonces la calle quedó... El primer día la gente estaba desconcertada, pues no sé, no es pues como ahora que todo se sabe, ¿no? En esa época no había redes sociales. Tú te enterabas porque además los canales de televisión estaban en manos del Estado, ¿no? Claro. O sea, no existía prensa libre, todos los medios de comunicación estaban en manos del Estado, ¿no? Sí, se repartieron unos volantes en la calle, me parece. Sí, y un poco... pero la mayoría estábamos desconcertados, no sabíamos qué cosa pasaba, ¿no? Y nos enteramos después, porque fue imposible de callar, que hubo un gran saqueo en Jirón de la Unión, primeramente en el Jirón de la Unión, para llevarse las cosas porque estaban sin resguardo policial, pero no fue el primer día, ojo, ese fue el segundo día. Ya los delincuentes se dieron cuenta de que no había policías, entonces salieron a hacer saqueo y también salieron y quemaron el centro cívico. El centro cívico que está junto al costado del Sheraton. Donde ahora hay un centro comercial. Exacto, pero en ese momento habían construido un centro cívico espectacular. Era de primer nivel, butacas espectaculares. Estamos hablando de los años 70, pero era fastuoso al estilo soviético, ¿no? O sea, un centro de convenciones fue incendiado, ¿no? Entonces, en ese momento los policías no salían, pero en la noche de una de esas noches, porque eso fue el 5 de febrero. El 5 de febrero. El 5 de febrero, sí. En las noches posteriores, los policías acuartelados en Radio Patrulla fueron tomados por asalto por el ejército. O sea, el ejército recibió la orden de sacar a los policías de su base y tomar la Así propia, es, ¿no? se declaró el toque de queda, primera vez que yo sabía que existía toque de queda, así que no podía salir en la noche. Tomaron el Radio Patrulla, pero los policías se comunicaron entre ellos. Hubieron, parece, muchos muertos y comenzaron a haber balaceras por todos lados porque los policías que estaban en las comisarías repelieron el ataque del ejército. Fue una sonada tipo mini guerra civil, ¿no? O sea, la policía en ese tiempo enfrentada contra el ejército, ¿no? Y fue un desastre para el gobierno de Velasco. Fue el inicio de su caída. O sea, el gobierno de Velasco cae por esa pésima actuación de no leer lo que pasaba en la ciudad, que no leer a sus ciudadanos, y por eso después Morales Bermúdez, que era su primer ministro de Hacienda, primer ministro lo hace el tagnazo, ¿no? Lo derrocan a Velasco. Y siguiendo en la línea de este podcast, doctor Cáceres, ¿cuáles son las lecciones que nos dejan de ese momento histórico un poco olvidado, que lo traemos un poco a colación, para no volver a repetir cosas que pasaron en esa época? Sí, claro. Como yo te digo, mi querido Sergio, el socialismo nunca construye nada. O sea, no existe una capacidad de construir. El gobierno socialista de Velasco, lo único que se dedicó fue a destruir primero todos los que eran mecanismos democráticos, y segundo, todo lo que era el aparato productivo del país. Correcto. ¿No? Entonces, esos gobiernos que hablan de socialismo, que hablan de bienestar, al final a los pobres los hace más pobres, o sea, a los ricos los vuelve pobres y a los pobres los hace más pobres, y los únicos que se enriquecen son los que están en el gobierno. O sea, son los socialistas. Vemos Cuba. Claro, ahí está.
¿no? En Nicaragua, Venezuela, ¿no? Corea. Para los que crean que esto quedó en el pasado, ¿por qué tenemos tantos amigos venezolanos? Porque han huido de su patria. Es denigrante huir de tu patria, ¿no? Es despojarte de algo que es un derecho humano. Tener una patria es un derecho humano. Claro. Y dejar tu país para poder tener bienestar, libertad, poder criar a tus hijos, darle de comer a alguien, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, y llegar a una patria distinta es terrible. Y entonces, y claro, ellos siguen en el poder diciendo que les va muy bien. No, sí, claro, el que tiene el poder puede decir cualquier cosa. Felizmente, este gobierno militar de Velasco culminó rápido, ¿no? Morales Bermúdez tuvo otra línea, un poco, creo que suavizó un poco el tema, no fue tan... Velasco tenía un proyecto comunista, claro, socialista, totalmente, confrontacional, sí, ¿no? Sí. Contra la población para adueñarse el país, básicamente eso. Sí, básicamente eso, ¿no? Morales Bermúdez, de Morales Bermúdez había un gracioso, nosotros llamamos un chiste, ¿no? Un chiste en esa época que Morales Bermúdez se va a Estados Unidos, se va a una asamblea, ¿no? Entonces el chofer agarra y le pregunta, señor presidente, ¿cómo vamos? ¿Vamos a la derecha o vamos a la izquierda? Entonces el presidente le dice, saca la mano para doblar a la izquierda, pero entra por la derecha. Entonces, Bueno, resume un poco lo que se pensaba. Claro, porque en esa época se hacían, para doblar a la izquierda era así, y para doblar a la derecha era así. Entonces, ahora ya todo se hace con la direccional. Pero bueno, entonces fue desmantelando todo lo que había hecho Velasco hasta que llegó el año 80 y también también lo empujaron para que salga, porque no quería salir el hombre del flujo y reflujo. Sí. Pero entonces, esa lección de que un gobierno tiene que gobernar mirando a su población y a lo que está sucediendo y no querer optar agendas solamente ideológicas. Con la ideología no se gobierna. Se gobierna pensando en qué y cómo vas a solucionar los problemas del Perú. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros, y voy a poner un parangón, tenemos un puerto ideológico que se llama Chancay, ¿no es cierto? Y resulta de que los ideológicos están peleados entre los ideológicos. Estados Unidos ahora está peleado con China y está diciendo que todo lo que venga de los chinos le va a poner aranceles más altos. Entonces nos hemos hecho un harakiri. Porque ese puerto pudimos hacerlo, no nosotros, no el Estado, pero pudimos hacer una gran licitación internacional, conseguir los mejores operadores y no entregárselo porque prácticamente le hemos entregado un enclave territorial a los chinos que no puede ser, que no debe de ser. Y eso sí está mal. Hay que negociar con todos, pero hay que negociar con sabiduría. ¿Para qué? Para el beneficio de la población, no con ideología. Entonces, hay un gran puerto posible de construirse en Arequipa, que se llama Corio, sí, ¿no? Que es un puerto quizás mejor que el de Chancay, porque el de Chancay es un buen puerto porque no tiene gran profundidad, o sea, mejor dicho, tiene una buena profundidad, al revés estoy diciendo, una buena profundidad para que no se instalen muelles muy adentro, y el de Corio inclusive tiene más profundidad para buques de más calado. Tenemos que trabajar y negociar con todos. Un país tiene que ser inteligente. Y cuando te gobierna la ideología, pierdes esa noción, sobre todo en países como los nuestros, que dependen siempre del capital extranjero para poder hacer su desarrollo. Entonces no nos podemos entregar a uno y pelearnos con todos los demás o con el otro. Entonces, esa es, creo yo, una lección que tenemos que sacar de estas cosas que se hacen solamente por ideología, como fue el gobierno de Velasco, que creó un gran rencor que hasta hace mucho había en los peruanos, ¿no? El lema más, digamos, que pinta más de cuerpo entero al gobierno de Velasco era ese que salía, a los campesinos, que les decía: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Mira lo que decían, ¿eh? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Un lema por la reforma agraria, un lema de enfrentamiento, de vivir enfrentados. No
No, ¿y qué terminó siendo la reforma agraria? Convirtiendo todos los que fueron los latifundios en minifundios. Y ahora tenemos una actividad agrícola en la sierra casi de subsistencia. En la costa se ha mejorado, pero son otras condiciones. Entonces, no podemos nosotros vivir anclados en estas cosas ideológicas como no podemos vivir anclados en el pasado. Claro, una cosa es tener diferencias de opinión, de ideas. El problema de la ideología es que cierra un cuadrado que nada deja entrar ninguna idea y son tan poco flexibles que todo lo que queda fuera de ese cuadrado está fuera de lo que yo puedo manejar y prácticamente es extirpado. Entonces, así no se construye una democracia. Por eso la democracia es la concertación, el diálogo, el aprendizaje. No puede ser, y eso no quiere decir con ser tibio. Uno tiene sus ideas, las debate, las pone en conocimiento y se otorga, o mejor dicho, la población le otorga a uno un poder para poder ejercerlo. Así En es. el convencimiento, en el debate, no en la extirpación de una idea, ¿no? Así es, pero vivir en democracia requiere de personas más capaces, de personas más reflexivas, de personas más sesudas, y eso significa que se tienen que preparar para poder gobernar. En democracia es difícil que los totalitarios puedan manejarse, porque como no tienen, o los incapaces puedan manejarse, porque como no tienen armas para poder manejar, para poder concertar, para poder dialogar y con ello avanzar, entonces, ¡juá! El cuartelazo, ¡juá! Disolver, como disolvió Vizcarra de manera dictatorial el Congreso en el año 19 y como disolvió o pretendió disolver Pedro Castillo en el 2022. Entonces, dos caras de la misma moneda. Los gobiernos democráticos requieren poner a los más capaces en el poder. Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un gobierno democrático, pone a los más capaces en el poder. Gente que se ha formado en Harvard, gente que se ha formado en Yale, gente que se ha formado en Columbia, en las universidades más reputadas, a pesar de que puedan tener ideas distintas, pero logran algo que nosotros queremos, concertar, y concertar con inteligencia. Eso es muy importante. Bien, para ir terminando y cerrando un poco este primer podcast, tenemos otro personaje controvertido en la historia y recordaremos su fallecimiento. Y no deja de ser importante porque fue un presidente del Perú y fue Leguía. Leguía lamentablemente murió también de una manera, digamos, no tan digna, ¿no? Es decir, totalmente indigna. y eso también, digamos, nos hace leer que lo que le están pasando a muchos presidentes últimamente es también una lección antigua, ¿no? No es la primera vez que un presidente termina encarcelado, vejado y muerto. Me comentabas, ¿no? Terrible, terrible, 30 terrible. kilos. Lo de Augusto Bernardino Leguía fue un presidente que Haya de la Torre posteriormente dijo que fue el mejor presidente del siglo XX. Ojo, Augusto B. Leguía fue un presidente que modernizó el Perú, hizo una gran revolución modernizante a su estilo, con sus deficiencias, pero modernizó el país. Entonces, él, sí, claro, no fue absolutamente democrático, tuvo rasgos autocráticos que fueron los que al final lo llevaron a la pérdida del poder. Más que todo fue la caída de la Bolsa de Nueva York en la Gran Depresión, cuando él pierde manejo económico, donde un 25 de agosto de 1930, él renuncia, porque él renuncia y se iba a Panamá en el buque, en el buque Grau, en el buque insignia Grau, y el vencedor de la revolución, que era el coronel Sánchez Cerro, él llega al poder y él decide que lo regresen. Él decide meterlo en el panóptico.
fue un acto personal, un acto de vindicta personal. Ese es el tema en el Perú, que a veces muchas cosas se hacen por venganza, se hacen esa confrontación. Y Sánchez Cerro se vengó de Augusto B. Leguía. Claro, y en ese momento, como seguramente popularmente Leguía no era su mejor momento, a nadie le importó su condición humana y su condición de expresidente, ¿no? Y fue realmente vejado, al margen de si tuvo errores, que seguramente los tuvo políticamente hablando, pero siempre desde el plano político. Sí, claro. No, pues por eso, entonces, Augusto B. Leguía tenía un cáncer de próstata. Fue trasladado del Panóptico a la clínica de la base naval en el Callao, y al poco tiempo, en unas fechas similares a las de hoy, fallece. Correcto. Pesaba 30 kilos, ¿no? Increíble. Y sufrió durante un año y medio que estuvo preso la más ignominiosa actuación que nunca se debería de volver a repetir. Y se está repitiendo porque en el Perú nos ensañamos con... O sea, hay un dicho muy antiguo, hay una sentencia muy antigua que dice, ¡ay de los caídos! Entonces aquí al caído se le quiere destrozar. Y eso es otra parte de las cosas que nos gobierna los sentimientos, Sergio, no nos gobierna la razón. Cuando te gobierna el sentimiento eres muy apasionado. Cuando te gobierna el sentimiento eres muy sentimental en el sentido de que todo lo quieres hacer o con furia o con demasiada benevolencia, ¿no? La razón te hace gobernar de manera absolutamente razonable, es decir, buscando que las cosas sean justas, la justicia. Y Sánchez Cerro hizo lo que no debió hacer nunca un presidente, como se han hecho otras cosas en el Perú que nunca se han debido de hacer para tratar de destruir al que ha perdido el poder. Hay que ser, como decía también el dicho, hay que ser pues magnánimos en la victoria, ¿no? Dignos en la derrota y magnánimos en la victoria. Y eso significa que tenemos que cambiar de actitud. Por eso que la lección de Leguía es una lección que debemos de tomar muy en cuenta para que no se vuelva a repetir. Ahora que tenemos muchos... Leguía fue el primer presidente preso. Correcto. ¿No? Fue el primer presidente preso. Y fue el presidente que más tiempo ha gobernado en el país, porque él gobernó de 1908 a 1912 y después gobernó del 19 al 21 y después del 24 hacia el 30. Al 30. Ese gobernó muchos años, fue el presidente que más gobernó. Y lo que hay que tener en cuenta es que no podemos destruir al enemigo caído. Hay que tener la suficiente capacidad para ser noble, para poder actuar con nobleza, porque eso nos va a permitir avanzar como nación, nos va a permitir concertar. Y eso es lo que queremos, reflexionar sobre lo que sucede en nuestro país, sobre esas circunstancias, porque al final ahí vemos nosotros el velorio de Augusto B. Leguía. Fueron las personas... Muchísima gente. Muchísima gente, fue muchísima gente. Mucha gente cree o siempre hace ese parangón, además, por cómo sucedieron las cosas históricamente, que Leguía se parecía mucho a Fujimori. Fujimori siempre lo han comparado mucho con Leguía. Yo creo que eran personajes totalmente distintos, en épocas totalmente distintas, pero en todo caso lo que los une es que fueron dos presidentes muy queridos y que terminaron vejados públicamente y al mismo tiempo queridos públicamente. Así es. Dividieron las aguas del Perú en dos. O había mucha gente que no lo quería Leguía y había mucha gente que sí lo seguía hasta su muerte. Leguía escribió en la prisión escribió sus memorias. Yo traidor, yo corrupto. Porque le dijeron que era un presidente corrupto y se descubrió que había terminado absolutamente pobre. No tenía ninguna riqueza. Así que hay que ser absolutamente cautos, justos, generosos en la victoria. Hay que ser personas que busquen siempre la razón. Y esa es nuestra misión, creo, y estimados amigos, ya que estamos terminando nuestro podcast, que espero que les haya agradado. Por favor, envíennos todos sus comentarios, todo lo que les agrade y los desagrade, todos los vamos a recibir con mucho cariño, porque la intención es mejorar para que esto pueda servirnos a todos, una refrescada histórica, pero proyectándonos siempre al presente y yendo a ver cómo nos va en el rumbo en el futuro. No quería, sino antes recordarme, porque tú me lo recordaste más temprano, que pronto también se va a cumplir un aniversario más del CENEPA, de la guerra del CENEPA. Así es, la guerra del CENEPA se desarrolló entre el 26 de enero
al 28 de febrero del año 1995. Y también nos agarró un poco con los pantalones abajo, ¿eh? Ojo, hay que también mencionar las cosas. Los ecuatorianos se prepararon mucho para esa y nosotros descuidamos la inteligencia para saber qué cosas estaban haciendo los ecuatorianos y murieron muchos peruanos, muchos soldados peruanos, debido a esa incompetencia de no habernos preparado nosotros o saber qué cosa estaba haciendo el enemigo. Tenemos mucho tiempo para hablar. También estamos de aniversario del CIMA. Sí, el CIMA cumple 50 años de haberse fundado y ahora ha hecho una alianza con Hyundai. Ha hecho una alianza con Hyundai para modernizar. Es muy interesante. Esperemos traer también imágenes de eso. El CIMA es una de las instituciones que ha marcado varios hitos en la historia del Perú en los últimos años y no ha sido reconocida como tal. Y es el esfuerzo no de una persona, sino como institución de muchísimas personas con trabajo y conocimiento. Así es, hay que decirlo aquí ya culminando, las Fuerzas Armadas del Perú actuales han hecho mucho trabajo institucional para consolidar la institución en cada una de sus ramas y han logrado muchos hitos como por ejemplo el CIMA, hay otras también como la Fuerza Aérea y el Ejército mismo, y eso tenemos que mirarlo con buenos ojos para tratar de replicarlo en otras partes del Estado, porque las Fuerzas Armadas es básicamente 100% el Estado, representativas del Estado, pero tenemos otras instituciones que debemos mejorar mucho y eso es un buen ejemplo, que significa disciplina, respeto, significa trabajo profundo y siempre pensando en el Perú, que es lo más importante. Bueno, tus palabras finales, Augusto, y nos vemos la otra semana. Así es, nos vemos la próxima semana, siempre pensando en ustedes y siempre pensando en nuestra patria. Un abrazo.